El pasillo olía a polvo y a perfume sobrante. En algún lugar del pasillo, las taquillas se cerraron de golpe mientras los estudiantes entraban poco a poco a las aulas, sus voces resonando con el ritmo cansado de una escuela nocturna. Emma Walker agarró con fuerza su mochila desgastada y se detuvo frente a la puerta marcada como Sala 3. Era su primer día en la escuela nocturna de West Haven, y ya deseaba poder desaparecer. Entró sigilosamente, esperando que nadie se diera cuenta. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, tiñéndolo todo de un tono amarillo apagado. La mayoría de los asientos ya estaban ocupados, pero la mirada de Emma se dirigió al fondo, una silla vacía junto a la ventana, parcialmente oculta tras una estantería alta. Perfecto. Se movió rápidamente, cabizbaja, y se hundió en el asiento. Su sudadera con capucha le ensombreció la mitad de la cara mientras sacaba un cuaderno, no uno de la escuela. Este era negro, rayado y lleno de poemas sin terminar, la única parte de ella que todavía se sentía real. Pasaron unos minutos. El profesor, el señor Daniels, garabateaba ecuaciones en la pizarra, murmurando sobre funciones algebraicas. Emma no se molestó en abrir su cuaderno de matemáticas. Pasó la página en blanco, ignorando el zumbido a su alrededor. Entonces la puerta se abrió de nuevo con un chirrido. Una chica entró de golpe, su energía chocando con un silencio como un trueno en una biblioteca. Su coleta alta se movía mientras sonreía a modo de disculpa, quitándose una chaqueta vaquera del hombro. Lo siento, señor de mi autobús, era una locura. El señor Daniels suspiró. La tercera vez esta semana, Natalie. Lo sé, lo sé. La próxima vez llevaré donas. La clase rió entre dientes. Emma no. Bajó la mirada, esperando que la chica no se diera cuenta. Solo quedaba un asiento. El señor Daniels señaló hacia el fondo. Las zapatillas de la chica chirriaron durante todo el pasillo. Emma sintió que se le aceleraba el pulso. Por favor, no aquí. Pero entonces llegó. Hola, susurró la chica, deslizándose en el asiento junto a Emma. Soy Natalie. Emma asintió apenas perceptiblemente, sus ojos no se apartaron de la página. A Natalie no pareció molestarle el silencio. Se inclinó un poco, bajando aún más la voz. Supongo que eres nueva. No te había visto por aquí. Emma dudó. Sí. Genial. Bienvenida a la habitación 3, hogar de los tornamente aburridos y medio dormidos. Emma no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Natalie la captó y la sonrió aún más. La clase se alargó. Emma intentó concentrarse en sus poemas, pero la presencia de Natalie la interrumpía, cálida, vivaz, imposible de ignorar. Tarareaba suavemente durante los ejercicios, golpeaba el lápiz rítmicamente y, de vez en cuando, le susurraba chistes al niño de adelante. Cuando por fin sonó el timbre, Emma recogió sus cosas rápidamente. Natalie, ¿no escribes?, preguntó, señalando el cuaderno negro que Emma aún sostenía en su mano. Emma se quedó paralizada un segundo. Solo cosas. Cosas como listas o poemas. Emma dudó de nuevo. ¿Poemas? Los ojos de Natalie se iluminaron. Ni hablar. Me encanta la poesía. ¿Cuál es tu favorita? La verdad es que no leo mucho. Escribo más de lo que leo. Es increíble. Natalie hizo una pausa y añadió, deberías dejarme leer uno algún día. Emma se sonrojó. Negó con la cabeza levemente. No se los enseño a nadie. Natalie levantó las manos y fingió rendirse. Es justo. Pero si cambias de opinión. No terminó la frase. Solo sonrió amplia y sinceramente y se colgó la mochila al hombro. Nos vemos mañana, poeta misterioso. Y entonces se fue,
dejando tras de sí un rastro de curiosidad y nerviosismo. Emma se quedó un momento en la habitación vacía, con el cuaderno apretado contra el pecho, mirando la puerta que acababa de cerrarse. No sabía qué pensar de Natalie, pero por primera vez desde su traslado, el silencio a su alrededor se sintió menos pesado. Emma llegó temprano la noche siguiente, su estrategia habitual para pasar desapercibida. Se deslizó a su sitio habitual, el último asiento junto a la ventana, y abrió su cuaderno. El sol de finales de otoño proyectaba rayas naranjas desteñidas sobre la página, y ella trazó las líneas distraídamente con el bolígrafo. No esperaba que Natalie volviera a sentarse a su lado. Sin embargo, momentos antes del timbre, la puerta del aula se abrió de golpe con la misma teatralidad. Y allí estaba. Una bufanda roja anudada flojamente alrededor del cuello, los auriculares colgando, una sonrisa ya en ciernes. «¿Guárdame el asiento?» Natalie se dejó caer en la silla como si hubieran sido compañeras de escritorio durante semanas. Emma no respondió, pero tampoco se movió. Eso en sí mismo parecía una declaración. «¿Un buen día o un mal día?», preguntó Natalie con naturalidad, sacando una piruleta de uva del bolsillo y desenvolviéndola. Emma parpadeó. «¿Qué?» «Solo quería saber qué tal. Te ves un poco nublado, lo cual ya entiendo. Los martes siempre son raros». Emma exhaló silenciosamente, casi como una risa. «No pasa nada. Me alegra oírlo. Hoy tuve un pequeño desastre en el trabajo, derramé café sobre el teclado de mi jefe». Natalie hizo una mueca. Podría haberle quemado todo el sistema. «¿A qué te dedicas?» «Soy barista/psicóloga en prácticas/filósofa de la luz», dijo con un guiño. «Bueno, más que nada la parte de barista, tú». Emma hizo una pausa. Trabajaba en una librería en New Hampshire. Ahora solo estoy descubriendo cosas. Natalie no insistió. En cambio, se inclinó un poco hacia un lado, hojeando el cuaderno de Emma, sin dejar de escribir. Emma cerró la tapa por reflejo. «Sí, lo siento», no intentaba fisgonear. «Solo creo que mola». «Eso es todo». Emma asintió. «Lo sé». La clase empezó y ambos se quedaron en silencio. El señor Daniels no paraba de hablar sobre la resolución de sistemas de ecuaciones, pero Emma apenas escuchaba. Podía sentir a Natalie a su lado, su energía, sus movimientos, incluso el suave roce de su cabello al inclinar la cabeza durante un ejercicio en grupo. El señor Daniels asignó parejas. Emma se puso rígida cuando los llamó por sus nombres. «Parece el destino», susurró Natalie mientras se miraban, con la hoja de trabajo entre ellas. Emma dudó, luego tomó su lápiz. «Tú primero». Trabajaron en silencio durante unos minutos hasta que Natalie rió entre dientes. «¿Qué?», preguntó Emma cautelosa. «Escribes poemas preciosos, pero tu caligrafía matemática es aterradora». Emma parpadeó y luego se rió de verdad. Fue una risa suave, inesperada, breve pero real. Natalie sonrió como si hubiera ganado un premio. «Gracias», murmuró Emma, todavía un poco sorprendida consigo misma. Al terminar la clase, los alumnos salieron corriendo como agua por una presa rota. Emma se quedó atrás, guardando su cuaderno con cuidado en la mochila. «¿Te apetece que tomemos algo después de clase, un día de estos?», preguntó Natalie, casi con demasiada naturalidad. «Nada raro, solo café, té o poemas en silencio». Emma la miró, intentando interpretar su tono, pero Natalie no bromeaba. Tenía los ojos abiertos, curiosos, un poco esperanzados. «Lo pensaré», dijo Emma suavemente y Natalie sonrió. «Me parece bien. Mañana entonces». Emma asintió. «Nos vemos, poeta misteriosa». Mientras Natalie se alejaba,
Emma permaneció sentada, con el cuaderno intacto en su bolso. Su corazón latía más rápido de lo debido. No sabía por qué Natalie seguía sentándose a su lado ni por qué le importaba, pero le importaba. Y, de alguna manera, el mañana ya no le parecía tan pesado. La noche siguiente trajo lluvia. Emma estaba de pie bajo el toldo de la escuela, observando a los estudiantes entrar, agitando paraguas y limpiándose los zapatos. El olor a pavimento mojado impregnaba el aire. Llevaba la sudadera subida, el pelo húmedo en las puntas. No odiaba la lluvia, hacía que todo fuera más silencioso en el aula 3. Se sentó en su asiento habitual, sacando su cuaderno del bolso. Se abrió en la última página donde había escrito. La esquina superior aún estaba manchada por el exceso de tiempo que había dejado el pulgar la noche anterior. No oyó entrar a Natalie hasta que una repentina ráfaga de viento azotó su escritorio. ¿Un día tormentoso o tormentoso?, preguntó Natalie, sacudiéndose el agua de la chaqueta antes de sentarse. Emma la miró. Estás empapada. Valió la pena. Me detuve a comprar galletas. Natalie metió la mano en su bolso, sacó una bolsita de papel y la arrojó sobre el escritorio de Emma. Mantequilla de cacahuete. ¿Sin pasas?, pregunté. Emma parpadeó. Gracias, de nada. Y antes de que sospeches, no intento sobornarte para que me dejes leer un poema, aunque, si funcionara, no me enojaría. Los dedos de Emma se apretaron ligeramente alrededor de su pluma. Natalie se recostó, jugueteando con el borde de su cuaderno. Bueno, una pregunta seria. Si alguien leyera sin querer un verso del poema de alguien, por pura casualidad, pero fuera realmente bueno, ¿se le perdonaría? Emma se giró lentamente hacia ella. ¿Lo leíste? No, a propósito. Dejaste el cuaderno abierto, y me aburrí, y el título me llamó la atención. El corazón de Emma latió con fuerza. ¿Cuál? El que empieza con, la gente siempre me pregunta por qué me encanta la noche. Emma sintió que le ardían las mejillas. Ese poema ni siquiera estaba terminado. Lo siento. Natalie dijo rápidamente, con voz repentinamente suave. Yo solo. Emma, fue hermoso, la forma en que escribiste sobre el silencio, como si fuera un amigo. Se me quedó grabado. Emma no respondió de inmediato. Se quedó mirando su escritorio, con las emociones agitándose en su pecho, vergüenza, vulnerabilidad, pero también algo más ligero. ¿Recuerdas esa frase? Claro que sí. Llevo 2 días pensándolo. La voz de Emma era apenas un susurro. Nadie ha leído nada de lo que he escrito. Natalie dijo un poco más directa. Entonces, es un honor ser la primera. No había broma en su voz, ni sarcasmo, solo calidez. Emma abrió su cuaderno lentamente, hojeando las páginas. Su mano se detuvo a mitad de la lectura. Arrancó una hoja, la dobló con cuidado y la deslizó sobre el escritorio. Natalie la miró sorprendida. ¿Es esto? Emma asintió levemente. Natalie no lo abrió enseguida, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera algo frágil. Lo leeré en casa, sola, con galletas y té. ¿Trato hecho? Emma esbozó una leve sonrisa. Trato hecho. Más tarde, mientras la clase seguía su curso, Natalie prestó atención por una vez. Emma se permitió mirar de reojo. Natalie no era solo energía y chistes, escuchaba. Veía gente, y ahora había visto una parte de Emma que nadie más había visto. La idea la aterrorizó, pero también la emocionó, de una forma que aún no podía expresar con palabras. La biblioteca de West Haven estaba casi vacía después de las 7 de la tarde. Las luces zumpaban suavemente y el olor a libros viejos y lluvia flotaba en el aire. Emma estaba de pie cerca de la entrada, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, cambiando el peso de un pie a otro.
No sabía por qué había accedido a encontrarse con Natalie allí, quizá por curiosidad, quizá por la página doblada que Natalie le había devuelto en clase esa mañana, arrugada en las esquinas pero intacta. No la marqué, había dicho Natalie. No quería cambiar nada. Era como sostener algo vivo. Emma no supo qué decir. Ahora esperaban. Natalie llegó 5 minutos tarde, con los brazos llenos de bocadillos y 2 tazas de té en una bandeja. Supongo que la poesía requiere bocadillos, anunció, equilibrándolo todo como en un número de circo. Emma tomó una de las tazas. No haces nada a medias, ¿verdad? ¿Qué gracia tiene eso? Se acomodaron en un rincón tranquilo, lejos de los estantes centrales. La mesa que la separaba estaba rayada y las sillas crujían, pero se sentía extrañamente perfecta. Durante un rato, no hablaron. Emma leyó un capítulo de su libro de texto, mientras Natalie garabateaba algo en su cuaderno, dándose golpecitos con el bolígrafo en el labio, absorta en sus pensamientos. Finalmente, Natalie habló. Entonces, ¿alguna vez escribes sobre personas? Emma dudó. A veces. Como con la gente de verdad. Otra pausa. A veces. ¿Has escrito alguna vez sobre mí? Emma levantó la cabeza de golpe, sobresaltada. Natalie sonrió. Es broma. Más o menos. En realidad, no. Emma suspiró. Eres agotador. Me lo dicen mucho, dijo Natalie con orgullo. Pero en serio, no tienes que enseñarme más poemas. ¿De acuerdo? Solo quería estar cerca de la magia. Emma parpadeó. Magia. Escribes como quien lo siente todo. Hablo como alguien que evita sentir algo demasiado profundo. Supongo que simplemente me atrae eso. Emma bajó la mirada a su cuaderno, sus dedos recorriendo el borde de la página. No eres tan superficial como pretendes ser. Natalie se encogió de hombros, pero su sonrisa se suavizó. Sí. Ese es el truco. Se hizo un silencio entre ellas, no incómodo, pero sí cargado de cosas no dichas. Emma pasó a una página en blanco. Toma, dijo en voz baja, empujando su cuaderno hacia adelante. Escribe algo. Natalie la miró fijamente. Yo. Dijiste que garabateabas cosas. Bueno, sí, pero son sobre todo malas letras y pensamientos a medias. Emma no devolvió el cuaderno. Natalie dudó, luego tomó el bolígrafo. Su mano se quedó inmóvil un buen rato antes de empezar a escribir. Al terminar, deslizó el cuaderno hacia atrás, boca abajo. Emma le dio la vuelta. Las palabras eran sencillas, un poco desordenadas, pero crudas. Hablo demasiado para que la gente no note como mis partes silenciosas se desmoronan. Emma leyó la frase 2 veces, y luego una tercera. Cuando levantó la vista, Natalie ya la estaba observando. No dijeron nada, no hacía falta. El viernes por la noche trajo un ambiente inusual al aula 3. Alguien había traído pastelitos, una lista de reproducción de cumpleaños baja del teléfono de alguien, y el ambiente parecía más de reunión que de clase. Emma entró, dudó en la puerta y entonces vio a Natalie saludándola con una amplia sonrisa y un pastelito morado en la mano. No te preocupes, dijo Natalie, extendiendo ya una servilleta. Te guardé una sin chispas. Pareces de las que no usan chispas. Emma la cogió, sonriendo tímidamente. No te equivocas. Se sentaron, como siempre, una al lado de la otra en la parte de atrás. Emma había empezado a acostumbrarse al caos que seguía a Natalie a donde quiera que iba. Era ruidoso, impredecible, pero de una manera que hacía que el mundo se sintiera más vivo. Y de alguna manera, en la órbita de Natalie, Emma ya no se sentía invisible. Mientras la profesora empezaba a escribir en la pizarra, los susurros revoloteaban por el aula como polillas.
Emma intentó ignorarlos al principio, concentrándose en sus apuntes, pero sintió el cambio, las miradas de reojo, el silencio rígido. Luego llegaron las risas, no fuertes, solo lo suficientemente agudas como para cortar. Captó algunas palabras. Asterisco rehabilitación hemorrara. Asterisco su cuerpo se tensó. Una voz, tan fuerte que se oyó por toda la sala, dijo asterisco oye, Natalie, cuidado. No te acerques demasiado. Podría escribir sobre ti en su pequeño diario de la muerte. Asterisco la risa que siguió fue aún más desagradable. Emma se quedó paralizada. Se le enrojeció la cara y le temblaron las manos bajo el escritorio. No se atrevió a mirar a Natalie. Esperó a que hablara, a que dijera algo, lo que fuera, pero Natalie estaba callada, demasiado callada. El señor Daniel se aclaró la garganta bruscamente, regañando a la clase y animándolos a concentrarse. Pero el daño ya estaba hecho. Emma recogió sus cosas lentamente. No le importaba que la clase no hubiera terminado. Sus piernas se movieron solas mientras se levantaba y salía, ignorando el dolor en el pecho y el nudo creciente en la garganta. Afuera, el aire era frío y húmedo. No paró de caminar hasta llegar al otro lado de la escuela, detrás del gimnasio, donde las farolas apenas la rozaban. Su espalda tocó la pared de ladrillos y se deslizó para sentarse, ajustándose la sudadera. No lloraba, todavía no se acercaron pasos crujiendo sobre la grava. Emma no levantó la vista. Natalie estaba a unos metros de distancia, jugueteando con las mangas de su chaqueta. Su voz era suave, insegura, asterisco no me reí. Asterisco Emma permaneció en silencio. No dije nada, añadió Natalie, casi como una defensa. Ya me di cuenta, respondió Emma, finalmente mirándola a los ojos. Su voz no sonaba enojada, solo cansada. Natalie se acercó más. Asterisco no sabía qué hacer. Pasó tan rápido. Podrías haber dicho algo. Asterisco estaba intentando pensar. Se reían de mí, Natalie, de cosas que ni siquiera entienden. Y tú simplemente observabas. El silencio se prolongó. Una brisa agitó la cola de caballo de Natalie. Metí la pata, dijo, con la voz apenas un susurro. Tenía miedo. Las cejas de Emma se juntaron. ¿Miedo de qué? Natalie miró hacia abajo. De que me vieran contigo. De que se volvieran contra mí. De lo que pensaría la gente. Las palabras impactaron más fuerte de lo que Emma esperaba. Asintió lentamente, mordiéndose el labio. No sabía qué hacer. Natalie se acercó más, desesperada ahora. Eso no es justo para ti. Lo sé. Y me odio por ello. Es que, nunca me había preocupado tanto por alguien. No sabía qué hacer. Emma parpadeó y sintió un nudo en la garganta. No digas esas cosas. Susurró. ¿Por qué no? Preguntó Natalie. Porque suenan a poemas. Y no quiero escribir sobre ti esta noche. Por un momento, Natalie no se movió. Luego respiró temblorosamente. Entonces déjame hacer algo que valga la pena escribir. Pero Emma se quedó allí, rozándola. Tal vez mañana, dijo en voz baja, pero no esta noche. Y así, desapareció en la oscuridad, dejando a Natalie parada sola bajo una luz parpadeante. Emma no apareció en clase el lunes ni el martes. Para el miércoles, Natalie estaba sentada sola al fondo del aula 3, mirando la silla vacía a su lado como si la atormentara. Sus dedos tamborileaban sobre su cuaderno, inquietas, distraídas. Las fiestas de pastelitos y las bromas que solían llenar el aula parecían ahora distantes, apagadas por el peso de la ausencia de Emma. No había escrito, no había respondido, ni siquiera había abierto el mensaje que Natalie le había enviado después del viernes por la noche. Lo siento. De verdad. El señor Daniels repartió hojas de ejercicios, y Natalie apenas miró la suya.
En cambio, abrió su cuaderno por el poema que Emma le había regalado semanas atrás, el que hablaba de amar la noche porque no pedía nada a cambio. Pasó el pulgar por las líneas, como si fueran braille. Las palabras no solo se quedaron en la página, resonaron. Natalie no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que exhaló temblorosamente. Cerró el cuaderno. Esa noche, pasó por la oficina principal. Buscó a alguien, le dijo con torpeza a la secretaria. Es Emma Walker. Creo que está en la habitación 3. Ha estado ausente. La mujer miró por encima de sus gafas. Normalmente no facilitamos información sobre los estudiantes. Es mi amiga, añadió Natalie, más desesperada de lo que pretendía. Solo quiero asegurarme de que esté bien, la secretaria dudó. Se retiró de la clase el viernes por la noche. A Natalie se le encogió el estómago. La noche siguiente, Natalie vagó por los pasillos como un fantasma. Acabó en la biblioteca, su biblioteca, y se sentó en la misma mesa crujiente del rincón más alejado. Sus dedos se posaron sobre su teléfono, luego escribió, borró y reescribió un mensaje no sé si leerás esto. Ojalá hubiera hablado. Ojalá no le hubiera tenido miedo a las cosas equivocadas. Importabas más de lo que todos creían. Simplemente tardé demasiado en darme cuenta. Si alguna vez regresas, estaré aquí, en la misma silla, con el mismo té, con la misma chica que sigue pensando en tus poemas. No lo envió. En cambio, sacó una hoja de papel, la escribió a mano, la dobló con cuidado y la guardó en la parte trasera del viejo cuaderno de Emma, sí, el que Emma había olvidado en su último día, y la guardó en su mochila, como si fuera algo sagrado. Al otro lado de la ciudad, Emma estaba sentada en una sala tenuemente iluminada, acurrucada en un sofá con un libro que no había leído en 20 minutos. El suave zumbido del televisor llenaba el silencio. Sus pensamientos se negaban a interrumpirse. No había pretendido desaparecer, pero quedarse le resultaba más difícil que irse. Su madre le había ofrecido trasladarla a un colegio más cerca de casa. Nadie protestó cuando aceptó. Pero una parte de ella seguía mirando su móvil. Una parte de ella aún se preguntaba qué habría dicho Natalie si hubiera esperado un minuto más. Sonó una notificación, no un mensaje, solo un recuerdo, una foto de hacía una semana. 2 tazas de té, un cuaderno, la letra de Natalie escrita en una servilleta la vida es un desastre. Tú también puedes serlo. Emma lo miró fijamente, con los dedos temblorosos. No lloró, pero el silencio se sintió más pesado de lo habitual. Esa noche, el auditorio olía a polvo de escenario y pintura acrílica. Era la función nocturna anual de la escuela, un evento modesto, principalmente para estudiantes de arte y algunos valientes dispuestos a interpretar música o poesía frente a sus compañeros soñolientos. Natalie no se había inscrito al principio. Llegó temprano, agarrando un papel doblado en la mano. Sus botas golpeaban nerviosamente el suelo mientras caminaba entre bastidores, evitando el contacto visual con cualquiera que le preguntara si estaba bien. No lo estaba. Pero tenía algo que decir. Emma no estaba entre la multitud. Natalie había observado cada rostro 2 veces. No le sorprendió, aún así, la parte de ella que seguía esperando se sentía más pesada con cada asiento vacío. Vio al señor Daniels y la encontró apoyada contra la cortina. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Natalie asintió. El papel temblaba ligeramente en su mano. Es todo lo que me queda. Él le dirigió una pequeña mirada comprensiva. Tienes 3 minutos. Las luces se atenuaron. Los aplausos resonaron. Una chica cantó una versión de Fleetwood Mac. 2 chicos hicieron una lectura teatral de Hamlet. Alguien recitó un poema sobre las luces de la ciudad y el humo del cigarrillo. Entonces el escenario volvió a quedar en silencio, y llamaron a Natalie.
Salió a la luz. El foco le quemó la piel. Sentía la voz atascada en la garganta. Podía oír el latido de su corazón resonando en sus oídos. Pero desdobló el periódico, lenta y deliberadamente, y comenzó a leer asterisco. Yo no escribí esto, dijo con voz temblorosa. Asterisco alguien que conozco lo hizo. Alguien brillante. Alguien que oculta mundos enteros en silencio. Asterisco ella tomó aire. Asterisco la habitación estaba en completo silencio. Siempre me preguntan por qué amo la noche. Creo que es porque la noche nunca pide nada a cambio. No me pide que sonría cuando estoy cansada. No me pide que hable cuando no tengo nada más que decir. No se inmuta cuando lloro en silencio sobre mi almohada. Simplemente se queda. Contiene todo lo que soy y todo lo que temo ser. Y nunca, jamás, se va. Asterisco su voz se quebró en la última línea. Hubo silencio, luego un aplauso lento. No fue estruendoso, pero sí cálido, sincero y respetuoso. Natalie bajó del escenario con el pecho aún agitado. No le importaba lo que pensaran los demás, no lo había hecho por eso. Era por Emma. Salió del auditorio sin esperar a que terminara. Afuera, el aire nocturno era fresco. Caminó hasta el borde del patio de la escuela, se sentó en la cornisa de piedra cerca del jardín y se permitió respirar de verdad. Entonces lo oyó, pasos suaves, vacilantes. Levantó la vista. Emma estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, los ojos abiertos e inseguros. Asterisco ¿viniste? Asterisco Emma asintió. Asterisco no iba a hacerlo. Me enteré del evento esta mañana. Pero tenía un presentimiento. Asterisco Natalie se puso de pie lentamente. Asterisco ¿cuánto escuchaste? Asterisco todo. El silencio se prolongó de nuevo. Pero esta vez, no fue doloroso, solo pleno. No te pedí permiso, dijo Natalie en voz baja. Solo necesitaba compartirlo. Necesitaba que la gente escuchara tu voz. Emma se acercó más. Asterisco era mi voz, pero tú diste un respiro. Asterisco los ojos de Natalie brillaron. Asterisco te extrañé. Asterisco, yo también me extrañé a mí misma, susurró Emma. La versión de mí en la que me estaba convirtiendo cuando estaba contigo. La confesión quedó suspendida en el aire como niebla. Asterisco nunca debí quedarme callado ese día. Asterisco Natalie dijo, mereces algo mejor que eso. Y yo fui una cobarde. Emma meneó la cabeza suavemente. Asterisco cometiste un error y trataste de solucionarlo. Eso importa. Asterisco luego, lentamente y con cautela, extendió la mano y tocó la mano de Natalie. Leí tu nota, añadió Emma. La dejaste en mi cuaderno. Natalie se quedó congelada. Asterisco no estaba seguro de que lo vieras. Asterisco lo hice. Apretó ligeramente los dedos de Natalie. Asterisco estoy aquí ahora. Asterisco se quedaron así un momento. Cerca, la ciudad silenciosa tras ellas, la escuela vibrando débilmente con los aplausos sobrantes. Natalie escrutó la mirada de Emma, y esta vez no encontró miedo, solo invitación. Se inclinó, y Emma la acompañó a mitad de camino. El toque no era urgente, no era perfecto, pero era real. Suave, firme, como algo que regresaba a su lugar. Cuando se separaron, Natalie dejó escapar una risa entrecortada. Asterisco entonces, mañana por la noche, habitación 3. Asterisco Emma sonrió con esa pequeña sonrisa casi oculta que Natalie había llegado a anhelar. Asterisco te guardaré una semilla.